Esta semana, entre otras muchas cosas que han pasado en el Vaticano, se ha celebrado un consistorio, es decir, una reunión de todos los cardenales del mundo. Por supuesto, no han podido ir todos, pero han ido la práctica totalidad. Por expreso deseo del Santo Padre, se ha debatido la cuestión de la familia, uno de los temas que más preocupan al Papa Francisco. Y entre otras cosas, se ha encargado al cardenal Casper de que hiciera una larga introducción, una especie de resumen de cómo está la situación de la familia. Y entre otras cosas, como digo, el cardenal ha planteado algo que ya viene siendo una cuestión reiterada desde el inicio de este pontificado. Ha planteado la cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido previamente la nulidad eclesiástica. El cardenal Casper, primero hay que decir que es un extraordinario teólogo. Hace muchos años yo estudié la asignatura de Cristología por el libro sobre esa materia que él escribió. Es de verdad un extraordinario teólogo. El cardenal Casper ha planteado, como el Papa le sugirió, preguntas para abrir el debate y que después los cardenales pudieran afrontar la cuestión. No solamente ha sido este el único tema tratado, pero evidentemente este ha sido quizá el que con más atención ha seguido la opinión pública. No sabemos el contenido de la relación del cardenal ni lo que los cardenales allí presentes han dicho, porque todo ha sido en un ámbito secreto, como debe de ser, también para tener más libertad de exposición. Sin embargo, el cardenal, el día antes, en unas declaraciones públicas que han salido en muchísimos medios, comentó que él, cuando era obispo, antes de ir al Vaticano a trabajar, cuando era obispo residencial de una diócesis, porque por supuesto sigue siendo obispo, cuando era obispo de una diócesis alemana, se encontró con un caso de una señora divorciada, vuelta a casar sin haber conseguido la nulidad, que estaba preparando a su niño para la primera comunión y que tenía muchísimo deseo de comulgar el día en que su niño hacía la primera comunión. Y el cardenal se preguntaba si eso era algo que se podía prohibir, es decir, si la Iglesia, rica en misericordia, podía prohibir la comunión en un día como este. Bien. Como la postura oficial de la Iglesia es todavía, Dios quiera que siempre, que no se debe de cambiar lo que el Señor enseñó, ni siquiera adaptándonos a situaciones efectivamente límites y muy tristes, muy lamentables, pues yo me atrevo a disentir de lo que el cardenal sugería. Bueno, es decir, me atrevo todavía hoy a decir cuál es la postura oficial de la Iglesia, que de momento al menos aún no ha cambiado. Yo confío en que por disentir de un cardenal y apoyar la doctrina oficial de la Iglesia, nadie se sienta incomodado, porque si hemos llegado a la situación en que no se puede defender la doctrina oficial de la Iglesia, estamos realmente en una situación muy grave. ¿Qué dice esa doctrina oficial de la Iglesia? Dice que la palabra de Dios no se puede tocar, y que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la palabra y no la palabra a nosotros, incluso en los casos límite. Pero sinceramente creo que el cardenal y los otros cardenales y los teólogos tienen el derecho y el deber de afrontar estas y otras cuestiones, y que tienen que hacerlo aportando argumentos teológicos. Lo que me parece mal es que se plantee la cuestión desde casos límites. Las leyes no pueden hacerse pensando en los casos límites, porque entonces precisamente lo que se hace es legislar para las situaciones extremas y no para las situaciones ordinarias. Además, es el mismo procedimiento que hemos visto en el caso del aborto. Y ya sabemos a dónde va a conducir. ¿Qué se ha hecho en el caso del aborto? Lo hemos visto todos, en todo el mundo. Primero, se partía de un caso límite, como se suele llamar, un caso lacrimógeno, un caso muy sensible. En el caso del aborto, por ejemplo, la jovencita menor de edad violada por su padrastro que se queda embarazada. Caso lamentable, horrible. La opinión pública inmediatamente se ponía a favor de la jovencita que deseaba abortar, porque pobrecita, con lo que ya ha sufrido, encima no va a tener que soportar la
terrible vergüenza de un embarazo no deseado. Bueno, pobrecita. Caso lacrimógeno, bien preparado para sensibilizar a la opinión pública. Segundo paso, se aprueba una ley del aborto que en un principio es muy restrictiva, los 3 famosos supuestos, violación, peligro físico de muerte de la madre y digamos, una malformación del feto que prácticamente le va a hacer imposible de vivir. Bueno, se aprueba una ley del aborto restrictiva, se dice que prácticamente no va a tener ninguna importancia numérica. Paso tercero, se aprueba el cuarto supuesto, el peligro de enfermedad psíquica de la madre, que es el coladero. Ahí es donde están ya la mayoría de los países. Paso cuarto, en el que está, por ejemplo, ya España. Se considera que el aborto es un derecho. Ya no es algo malo, despenalizado en determinadas ocasiones. No, ahora ya es un derecho. Paso quinto, en el que ya estamos entrando. Cuando alguien se atreve a decir que el aborto está mal, se le castiga, se le persigue. Acaban de condenar a un anciano de 86 años en Francia a 1 mes de cárcel o a 10.000 euros de multa, solo porque se ha atrevido a mostrar unos zapatitos de bebé, enseñar unos zapatitos de bebé a una señora que entraba en un abortorio. Solo por eso ya persecución. No le ha dicho nada, le ha enseñado los zapatitos de bebé a la cárcel. Es decir, hemos visto ya a estas alturas muchas cosas. Que se hable con argumentos, pero por favor, que no se recurra a los casos lacrimógenos, porque sabemos a dónde termina, sabemos a dónde se quiere ir. Además, si nos ponemos a hablar de casos lacrimógenos, el cardenal dice, o da a entender, por su forma de expresarse, que estaría a favor de que la comunión la pudieran recibir los divorciados vueltos a casar. Bueno, sin haber obtenido la nulidad, insisto. Pero dice que, según él, eso solo debería hacerse en determinadas condiciones. Por ejemplo, cuando ese divorciado se ha vuelto a casar civilmente, pero dice, no aquel que no se ha casado. Yo conozco muchos casos en que no han podido casarse. Varios, entre los franciscanos de María, son varios. Porque no hace mucho 2 señoras me decían sus respectivos cónyuges, pudiendo casarse, no quieren formalizar el matrimonio. Y estas personas se unieron a estos hombres, las señoras, se unieron a estos hombres, tuvieron su familia, tuvieron sus hijos, están sin casar de ningún modo. Y también son casos lacrimógenos. ¿Qué culpa tienen ellas? Que además ambas se han acercado al Señor posteriormente, cuando ya tienen una familia formada. ¿Por qué sí se va a permitir a unos y no a otros? Y podemos seguir ampliando el número de casos que son extremos y situaciones difíciles. Todos sabemos a estas alturas, y vuelvo a poner el ejemplo del aborto, que cuando se abre una rendija en la puerta, lo que está abierta es la puerta. Y que después ya es cuestión de tiempo irla abriendo poco a poco hasta abrirla de par en par. Repito, estoy defendiendo la doctrina que claramente promulgó Juan Pablo II, que claramente promulgó Benedicto XVI. No estoy siendo un hereje. Algunos pensarán que por decir esto soy un ultraconservador, casi un maldito, sin ningún tipo de misericordia, sin entrañas compasivas. Es probable que muchos piensen esto. Vuelvo a repetir, es la doctrina de la Iglesia. Recemos. Creo que es un momento en el cual la oración es incluso más importante que los argumentos teológicos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.